Hola, muy buenas tardes. Iniciamos un saludo hasta Guaymas a mi compañera, la periodista Lina Bueno, y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en este espacio informativo y de análisis de Kiosco TV. Llegamos a la primera semana de las campañas de los candidatos a gobernador del estado de Sonora y solo hemos visto una intensa actividad de 3 de los 6 candidatos que hay. Y me refiero a Ricardo Burs, Alfonso Durazo y a Ernesto Gándara. Esta primera semana fue de eventos mayormente dedicados a las mujeres, aunque también hubo para los jóvenes, pero también se ha intensificado la publicación de encuestas y de campañas negras. Y para analizar estos temas, hoy nos acompaña el consultor político y especialista en estrategias de campaña, Efraín Figueroa. Y también con nosotros el especialista financiero Jesús Villegas, quien nos comentará cómo ha visto los mensajes de los candidatos para el desarrollo económico del Estado y sobre todo pues para las familias. Lina, antes de pasar con nuestros invitados y a propósito de encuesta, tú estuviste hace unos días en una conferencia de prensa con uno de los candidatos, con Ricardo Burs, y tú le preguntaste algo sobre ese tema, que por cierto, él va en el tercer lugar de esas encuestas. ¿Qué nos puedes comentar, Lina? Muy buenas tardes a ti y a todos que nos miren a través de Kiosco TV. Bienvenidos a los compañeros que están invitados. En efecto, estuvimos cubriendo la conferencia de prensa a la cual fuimos invitados aquí en Guaymas, en su visita de Ricardo Burs, el candidato de Movimiento Ciudadano. Y justamente como habíamos revisado las encuestas, le pregunto, cuando él dice que pues van muy bien sus números, yo le digo, pero ¿cómo van bien sus números? Y las encuestas dicen que usted va en tercer lugar, que de un 17%, pues pasó a tal lugar en sus encuestas. Me dice, mira, las encuestas para mí, pues no son más que, son precisamente tendencias para ver cómo va a ser el manejo entre los oponentes, los distintos candidatos que andamos participando en esta contienda. No dejan de ser, pues, la percepción que nos beneficia a nosotros, pero para mí la mejor percepción y la mejor encuesta es la que realizamos directamente en el contacto con la gente, en las comunidades, en los distintos sectores. Esa es mi mayor encuesta y yo digo que voy bien por la respuesta que me dan precisamente los electores que están viendo y analizando 2, 3 opciones en las cuales han fijado pues mucho su atención, sobre todo en materia de lo que están proponiendo para llegar a convencer. Yo no sé si los están convenciendo o no, pero lo cierto es que estuvo recientemente también pues otro de los candidatos aquí en Guaymas, el candidato Alfonso Durazo, y también vimos su manejo, ¿no? Y cómo pues él le apuesta a las encuestas y su tendencia favorable. Y así lo van a decir todos, pero yo creo que en este caso, pues hay quien nos puede orientar más al respecto de en materia de Efectiva, encuestas. Efectivamente, yo creo que en este aspecto de las encuestas, bienvenido Efraín. Efraín es un consultor político, un estratega de campañas políticas, es un amplio conocedor sobre este tema porque no es de ahorita. Desde hace tiempo él de manera muy puntual viene dándole seguimiento a las opiniones ciudadanas sobre estos candidatos. En aquel entonces no lo eran apenas aspirantes a candidato. Efraín, buenas tardes. ¿Qué nos comentas al respecto? Buenas tardes, Francisca, Lina y Jesús. Un placer estar en su programa nuevamente. Creo que quiero empezar con algo que ya lo he mencionado en otros programas y que es importante que la ciudadanía esté consciente. Primero, las encuestas no garantizan el triunfo electoral en una campaña. Es la estrategia lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Entonces, empecemos en base a esta premisa para poder entender cómo lo importante en una evaluación de campaña electoral, en este caso, cómo va la campaña electoral para la gobernatura de Sonora, que ahorita Lina mencionaba sobre algunos de los eventos que se fueron presentando, pero hay algo muy importante. En la evaluación de la primera semana de campaña, de los indicadores de cómo van en las encuestas, cuáles son los datos que arrojan las encuestas. Lo dijimos en el programa, lo dijimos el otro día en su programa, que se iniciaba en un empate técnico.
Y déjenme decirles que en la primera semana, 3 casas encuestadoras que evaluaron durante la primera semana de campaña, las 3 arrojan datos de un empate técnico. Estamos hablando de la encuesta factométrica, de Demoscopia Digital y Massive Caller, en una variación del 3% de diferencia entre Alfonso Durazo y Ernesto Gándara, hasta un 2.1% de diferencia entre esos dos candidatos. Es importante comentarlo porque posterior a dar a conocer estos datos, hubo una serie de casas encuestadoras en la Ciudad de México que dieron a conocer unos estudios de opinión que desde mi punto de vista están fuera del contexto real. Y es muy relevante y creo que hay que darle prioridad a la interpretación de las encuestas y que la ciudadanía esté plenamente consciente de cuándo las encuestas realmente reflejan la realidad y cuándo son encuestas que les denominamos encuestas contratadas, pagadas a modo. Pues sí, Efraín, porque, a ver, ¿qué nos dices? ¿Cómo lo tomas, Efraín? Una de las encuestas que me tocó ver, o dos, hay algo que me llama la atención. El crecimiento de uno de los candidatos, me refiero a Ernesto Gándara, y de crecimiento o sostenimiento en el mismo número de Alfonso Durazo. ¿Qué lectura le puedes dar a esto? ¿Qué lectura le debemos de dar a esto? Algo importante que se identifica en esta primera semana, Francisco, Lina y Jesús, es que hay una tendencia a la baja donde está cayendo, y está muy marcado, Alfonso Durazo. Y obviamente con esa tendencia a la baja se acerca Ernesto, que Ernesto ha estado fluctuando, pero con una tendencia hacia la alza. Y en el caso de Ricardo Burs, porque tendremos que centrarnos, y lo hemos dicho en tu programa, tendremos que centrarnos en 3 actores principales, en 3 candidatos principales en esta gobernatura, donde yo creo se va a concentrar. Si analizamos la primera semana de campaña, prácticamente las actividades de campaña, los discursos, los actos de campaña en sí, los que se difundieron, se dieron a conocer, podríamos reducirlo en términos generales a estos 3 actores políticos. Entonces vemos también que hay un crecimiento de parte de Ricardo Burs en el que se ubica y se sitúa en el tercer lugar, pero vengo analizando y planteando desde hace mucho tiempo que esta elección en Sonora, como en otros estados de la República, se va a presentar ante el electorado se va a presentar una alternativa de 2 bloques. El bloque oficialista, conformado por Morena y sus aliados, y el bloque de oposición, conformado en el caso de Sonora por el PRI, PAN, PRD. Importante volver a resaltar. La tendencia en esta elección es que la ciudadanía vote por la persona muy por encima de los partidos políticos. Eso es muy importante que la ciudadanía lo tenga presente, porque eso es lo que ha ido arrojando los distintos estudios de opinión y demoscópicos, en torno a cómo va a interactuar o cómo va a reaccionar la ciudadanía y el electorado en este proceso electoral, que es el proceso electoral más importante y más grande en la historia de México. Pues sí, Lina, adelante. Pues fíjate qué interesante, ¿no? Los puntos que nos comparte Efraín con toda esa experiencia que tiene en el estar analizando constantemente una y otra de las encuestas, pero sobre todo no perder de vista el compromiso y la manera en que van desenvolviéndose los candidatos, el cómo llegar con ese mensaje de convencimiento y si realmente va acorde con lo que nos manejan los estudios de opinión y encuestas y análisis. Pero yo Pues quisiera sí. preguntarle a Jesús Villegas, como analista financiero y más que nada que siempre está compenetrado en esa tarea que a través de su corte de caja, su columna tan leída, nos hace llegar esos avances de algunas de las propuestas. ¿Cómo has revisado tú esas propuestas que aparte, a la par de ir caminando, ir buscando el voto,
ellos también van comprometiendo y van llevando una y otra de sus banderines, pues con los que ellos pretenden convencer al electorado. ¿Qué tan reales y qué tan cercanas están y en qué manera crees que puedan llegar a convencerle al electorado, Jesús? Sí, Lina, como siempre un gusto saludarte a ti, a Francisco, agradecer nuevamente la invitación a su programa, a Efraín, con quien coincidí en la Ciudad de México hace algunos años, también un gusto saludarlo por aquí. Y claro que sí, Lina, y también complementando un poquito la opinión ahí de Efraín, muy interesante, creo que también de alguna otra forma el arranque también de esta campaña, en la que evidentemente, como coincido con Efraín, es prácticamente entre dos propuestas básicamente antagónicas y un tercero, en este caso Ricardo Burs, que de alguna otra forma tomando en cuenta si crece o no crece finalmente durante la contienda electoral, pudiera tener una importancia significativa de probablemente ser ese tercero en discordia, esa tercera opción que de alguna otra forma pudiera darle a lo mejor ese empujón final a la opción que fuera en un momento dado la elegida de acuerdo a sus propios intereses políticos. Y en ese sentido creo que también interesante en el arranque de la campaña, mucho se hablaba también de que había un arreglo, vamos a llamarle, por abajo de la mesa, de alguna otra forma, entre Ricardo Burs y Alfonso Durazo. Creo que de alguna otra forma, con esos videos ahí que vimos ahí durante los últimos días, en el que Ricardo se expresaba de una forma muy sonorense, por decirlo de alguna forma, sobre el candidato Alfonso Durazo, creo que muchos de otra forma, pues básicamente confirmaron o que se quitaron la idea de que obviamente de que hay ahí un tema probablemente de un acuerdo entre ellos, y eso obviamente le da a partir de este momento pues a Ricardo Burs toda pues un margen de maniobra quizás un poquito más interesante, y obviamente también pues da muchas lecturas políticas también, ¿no? Y en ese sentido también, creo que también importante también de que estamos partiendo de una campaña, ahorita que preguntabas ya el tema de propuestas, creo que en esta primera semana y días que tenemos de avance, creo que ha sido muy poco el foco que ha habido sobre las propuestas específicas de los candidatos. Creo que se escuchó un poquito más de las propuestas específicas en los días previos, incluso al arranque de campaña. Sí ha habido algunos visos por ahí de cada uno de los candidatos, tanto Alfonso Durazo, incluso en el tema que comentábamos hace unos días específico de Guaymas, hablando del tema de una carretera, por ejemplo, que nos una con Chihuahua, que Guaymas sea de alguna otra forma el epicentro de gran parte de su proyecto económico, lo cual obviamente es muy interesante. El tema del desarrollo del puerto, que obviamente sería algo que ha sido añejamente anhelado en el caso de Guaymas, que también obviamente es interesante, y poner dos temas interesantes, el tema de la agroindustria y el tema del turismo, que estos dos temas también han sido retomados, sobre todo el tema turístico también por lo que sería Ernesto Gándara, que obviamente conoce del tema, ya estuvo involucrado en ese tema también durante algunos años. Obviamente hay una vocación familiar también sobre ese tema, y en ese sentido también ha dado viso sobre ese tema. Lo preocupante es de que, desde mi punto de vista, es de que a los días que llevamos ahorita, creo que ha predominado más las campañas negras, creo que ha predominado un poco más la parte denostativa entre los candidatos, y creo que es muy fácil ahí, todas las personas que nos hacen el favor ahí de ver este programa, creo que cualquier persona que ahorita se ponga a navegar en redes sociales, que se ponga a navegar en internet, incluso hacíamos la broma hace unos días con amigos ahí en un chat, que decían, híjola, ya está en el sitio de citas, me sale algún spot ahí de Ricardo Burs y alguna campaña negra contra Alfonso Durazo. Yo creo que la mayoría de las personas que navegan van a darse cuenta precisamente de eso. Ricardo Burs hace un esfuerzo muy interesante, muy importante en redes sociales, en internet, y muchas campañas negras, principalmente contra Alfonso Durazo. Creo que por ahí podríamos empezar en este primer corte de análisis. Pues sí, haces un comentario de un tema precisamente que vamos a abordar hoy, las campañas negras. Efraín, ¿qué tanto sirven las campañas negras? ¿Qué tanto pueden apoyar a un candidato? ¿De dónde surgen esas campañas negras? Tú tienes experiencia, dinos, cuéntanos, Efraín. Buena pregunta, pero cuando hablas de experiencia, espero que no me las atribuyan a mí, mi estimado Francisco. No, desde luego que no. Hablo de que tienes conocimiento de cómo se manejan las campañas y te ha tocado verlas, ¿no? No las repartimos, hombre, no te No, preocupes. no que tú las hagas. No, claro que no. Le ha tocado sufrirlas a Efraín. Bromeaba, ¿no? De alguna otra manera, quiero decirles que las campañas negras, como coloquialmente se conocen, negativas, de contraste o diferenciación, son parte de las estrategias que se utilizan dentro de la mercadotecnia política para precisamente que la gente sepa
distinguir entre un candidato, entre una opción y otra opción. Ese es el fin en teoría, pero hay campañas de diferenciación o de contraste que son positivas, no necesariamente tienen que ser negativas. Por ejemplo, puede haber una campaña donde hacen una comparación entre la trayectoria profesional de un candidato y el de otro candidato, o del número de candidatos que estén compitiendo. Y le llaman campañas negras y negativas precisamente cuando tienen esa intención de afectar a algún candidato con algún antecedente dentro de su carrera política, dentro de su trayectoria profesional, que pudiera afectarle. La realidad es que las campañas negras pudieran ayudar, como también pueden perjudicar. Todo tiene sus límites. Es como cuando es muy parecido con la contratación de encuestas pagadas a modo para que arrojen datos muy favorables. Finalmente, eso tiene también un límite, porque puedes caer en lo absurdo, en la fantasía, y se pierde total credibilidad. Lo mismo sucede en las campañas negras. Hay campañas negras que pueden tener una efectividad a favor de un candidato y pueden tenerlo como resultado lo contrario. Es muy relativo, es dependiendo de cada caso. Hablemos aquí en el estado de Sonora. En este proceso electoral, efectivamente, en esta primera semana de campaña, algo que se ha distinguido es el emprendimiento, el lanzamiento, el inicio de campañas negras y negativas. Los vemos en Google con publicidad pagada que te aparece automáticamente sobre diversos candidatos. Y es interesante porque lo que estamos viendo, a diferencia de otras campañas electorales en Sonora, es que la pandemia obligó a emprender un nuevo tipo de campañas políticas basado en gran parte en las redes sociales digitales, en la tecnología de información, en las plataformas tecnológicas, en los medios sociales. Y lo estamos viendo, cómo los candidatos están basando prácticamente gran parte de su campaña no en actos presenciales. Sí los están haciendo, pero la gran difusión, la gran promoción de los candidatos la estamos viendo en las redes sociales digitales. En un análisis y una evaluación de la primera semana, me di a la tarea de analizar el primer acto de campaña de cada uno de los tres principales candidatos. Y ahí te arrojan datos muy interesantes, por ejemplo, en los videos que subieron de su primer acto, donde Ernesto Gándara obtuvo un gran número de reproducciones, que cuando lo comparas con Alfonso Durazo, hay un 4-1 por encima, en una proporción de 4-1 por encima Ernesto sobre Alfonso Durazo. Entonces son datos interesantes que sirven como indicadores y como variables para poder entender si el mensaje, la narrativa, la propuesta de los candidatos están llegando al electorado, si han despertado interés y han logrado una conexión con el electorado. Eso es importantísimo, que se tiene que estar analizando específicamente en este proceso electoral, que es muy diferente a los procesos electorales tradicionales. No, sin duda, es un proceso electoral totalmente distinto a lo que nos ha tocado ver. Pero Efraín, dejemos muy claro qué es una campaña negra, porque si se critica a algún candidato, si se le dice alguna verdad, pues yo creo que no es campaña negra. Es lo que te hablaba, es lo que te comentaba ahorita. Hay las campañas negras. Una cosa es la campaña negra y negativa, que eso tiene un fin específico de afectar a alguien, pero negativamente. Así No es. necesariamente, ojo, no necesariamente, porque esto es muy importante y esto tiene que ver con la ética profesional. No necesariamente una campaña negra está basada en verdades. Por lo general, muchas de ellas están basadas en medias mentiras, pero o medias verdades, pero cuando las campañas están completamente documentadas, una campaña de diferenciación o de contraste,
donde ha habido un desacierto de algún candidato cuando se ha desempeñado en un cargo público. Ya hay todos los elementos de prueba y está completa y es de conocimiento público, pues no pudiéramos considerar eso una campaña negra. Estamos hablando de una diferenciación entre el desempeño de un candidato y otro candidato. Sí, porque lo que hemos estado hablando concretamente de uno de los candidatos, el candidato de Morena, el doctor Durazo. A él se le ha criticado mucho su desempeño como secretario de Seguridad Pública. Yo digo, no lo veo como si eso fuera una campaña negra. Creo que lo deja muy claro, una campaña negra, pues está que son medias verdades o medias mentiras. Pero vamos a seguir viendo esto en los 80 y tantos días que aún quedan de campaña. Pero tú como analista, Efraín, ¿qué tanto efecto realmente tiene en el ciudadano estas campañas negativas? ¿Las cree? ¿Influyen en su momento para otorgar el voto a determinado candidato? Depende mucho de cómo plantees esas campañas negras, cómo las llevas al electorado, esas campañas de contraste, esas campañas de diferenciación, esas campañas negativas conocidas coloquialmente. Depende mucho. Si son medias verdades y medias mentiras, pues tendrán efectos medios, pero cuando tú llevas una campaña de diferenciación y contraste, completamente fundamentada, documentada. Por ejemplo, tú hablabas ahorita del tema de Alfonso Durazo. Alfonso Durazo se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Civil a nivel federal. Y en la campaña de Andrés Manuel López Obrador prometió que iba a reducir la incidencia delictiva cuando él arribara a la presidencia de la República. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos arrojan información donde se rompió un récord histórico con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador en la incidencia delictiva, en homicidios dolosos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando dan a conocer esta información a la ciudadanía? Yo no lo pudiera considerar como una campaña negra, ni tampoco lo pudiera considerar como una campaña negativa. Simple y sencillamente fue el desempeño durante su función, su encargo como secretario de Seguridad Pública, y eso es de conocimiento público, ha estado en los medios de comunicación, está en las instituciones donde llevan el control de los datos, de la información que tiene que ver con la incidencia delictiva. Creo que esto más que todo es una información hacia la ciudadanía de quién es cada candidato. En este caso estamos hablando de Alfonso. Ya habrá a otros candidatos que en su momento se les emprendan ciertas campañas de diferenciación, contraste o en su momento negativas o negras, pero tendrán efecto aquellas que realmente tengan un sustento. Ahora, Joseph Goebbels, que fue el ministro de prensa de Hitler, considerado uno de los padres de la comunicación política, siempre se ha expresado, hay una expresión, una frase que dice, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Bueno, Claro. ya son cuestiones que se han ido presentando en la práctica. Por eso yo te hablaba, depende mucho del sustento de las campañas de diferenciación y contraste para conocer el efecto positivo o el efecto negativo hacia un candidato. Pues sí, Pero efectivamente es es una cosa como que no dicen debemos la de calumnia, perder, pues la calumnia es como el Francisco. carbón, la pasas por una camisa blanca, no te la quema, pero sí te la mancha. ¿Tú qué opinas, Lina? Mira, yo creo que lo que no podemos perder de vista también aquí es cómo poco a poco, aunque se ha tardado el electorado, y sobre todo en los municipios donde nos ha tocado de todo, va despertando y va reaccionando ahorita que están en campaña, no hasta cuando ya les dan un resultado que no era el que esperaban y que a veces les dan gato por liebre, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, ahorita mismo están reclamando a aquel que trae la banderita que dice, no, pues es que vamos a hacer esto en seguridad, pero estuviste en seguridad y no le estás dando resultado. Ah, pero la respuesta es muy fácil.
pero eso viene de los anteriores, nos llevan a un pasado, no asumen la responsabilidad que les fue conferida en este tiempo y en el cual han tenido un tiempo prudente para darnos un avance. Yo pienso que una respuesta más acertada a la realidad, más cercana a la realidad, les daría mejor resultado que querer vendernos o venderles ese paquetito de que pues era cosa que les heredaron, ¿no? Porque todos ya sabían a lo que iban. Todo el que entra a una campaña ya debe estar preparado para la campaña negra, y no nada más para la negra, sino para la roja y la de todos colores, porque ahorita son multicolores, ¿no? Y es válido y cada día se pone más vigente este librito, y tú lo sabes, ¿verdad? Efraín y Jesús. El arte de la guerra se escribió, pues, ¿cuántos años, desde cuándo venimos hablando del gran escritor Sun Tzu? Cada vez lo aprenden más, lo machetean, lo practican y lo ponen hacia la utilidad que les sirve a los candidatos. Pero también el elector se está preparando y no hay que perder de vista hasta dónde son convincentes, hasta dónde el grado de credibilidad de cada candidato. Le sacan la historia a cada uno, el que estuvo en el PRI haciendo su tarea, el que estuvo y se brincó al otro partido y el que ahora anda con, pues todos han sido de todos los partidos, que no me vengan a mí con cuentos ahora de que pues son puros y pasan la prueba, ¿no? Entonces, yo creo que hoy el electorado tiene la oportunidad y la está llevando a la práctica. Me consta que la está llevando a la práctica porque en los sondeos que estamos haciendo, y tú también, Francisco, traes un sondeo de opinión allá en la capital, la gente te da una respuesta más de que no, pues es que no sé si voy a elegir por este que ya nos chamaqueó, aunque ellos lo dicen en sus términos, ¿no? O voy a voltear a ver este otro que representaba los intereses. Ahí donde deben de tener mucho cuidado los candidatos. ¿En qué manera están innovando? ¿Por qué esos discursos tan así de frases tan retomadas, parece que las sacaron de un cliché y las volvieron a calcar y a ponernos en los banderines y en las carteleras y por donde quieran en el Google, como dicen buscadores, buscas música y te encuentras también el mensaje? Entonces yo creo que también ellos están atiborrando a los candidatos, a ver, pero queremos resultados. Los medios, pues ni se digan, nosotros buscamos respuestas más convincentes para no perder la credibilidad. Pero sin embargo nos topamos con ese mismo banderín, pues qué difícil está que en estos tiempos nos quieran, bueno, al menos algunos no nos vamos con la idea de la frase que nos llevan al almidonada y todo, ¿no? Queremos el resultado más viable, más cercano, que la gente te puede interpretar, que el lector y el que te escucha te puede entender, algo más cercano a ellos, y creo que ahí todavía andan un poquito desviados. Esa es mi percepción, no sé, Pues Jesús y sí, Efraín, que en están tan... algo que comentas, Lina, y que no se nos debe de olvidar, los tres principales aspirantes a la gubernatura de Sonora tienen el mismo origen, el PRI. Así es. Tanto Alfonso como Ernesto, como Ricardo, como bien los dices, ¿no? O sea, vienen desde ahí. Pero efectivamente hemos visto que ya los partidos ya fueron rebasados. La gente se pregunta, bueno, la gente ve más a la persona, pero la gente también se pregunta, ¿cómo que vienes a preguntarme? ¿Me vienes a prometer? Pasa el tiempo, llegas al gobierno y lo estamos viendo y lo vemos en los ayuntamientos y lo vemos en los gobiernos federales. Entonces, ¿de cuál de los tres? Bueno, antes que eso yo le quisiera preguntar tanto a Efraín como a Villegas, algo en lo que comentaban ahorita, decía Efraín, y los dos coincidían. Hay dos bloques, el bloque oficial de Morena y el bloque opositor. Por ahí se está encauzando la lucha y mi pregunta es, entonces, Ricardo Burs, ¿dónde queda en esta competencia? Ahí definitivamente yo creo que, como comentábamos ahorita, dependiendo de qué tanto vaya a crecer realmente durante el transcurso de la campaña, va a tener una importancia significativa o muy marginal, ¿no? Pero quisiera también regresar un poquito a lo que comentaba ahorita Lina, que creo que es muy importante, que finalmente el tema precisamente de las campañas negras, muchas veces lo que está provocando es precisamente que los electores se distraigan finalmente de lo que debiera ser lo más importante, que son los qués y los cómo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay temas que son clave, obviamente, en la coyuntura en la que se encuentra nuestro Estado, nuestro país, el tema de la economía, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de corrupción. Creo que son temas, obviamente, que realmente a las personas en general son los que debieran de interesarnos más los detalles específicos.
y sobre todo en los detalles específicos de los cómo. ¿Por qué? Porque prácticamente hay toda una sarta de propuestas que también se están empezando, como contamos ahorita, aunque se han perdido un poquito, pero poco a poco se están empezando obviamente a difundir, pero que obviamente debemos de tener foco y realmente la coyuntura en la que nos encontramos, y como bien decía Lina, que finalmente no haya después sorpresas de decir, bueno, sabían exactamente cuál es la coyuntura del Estado. Estamos hablando de una coyuntura económica complicada, estamos hablando de que el presupuesto para este año fue un presupuesto de 67.709 millones de pesos, casi más de 1.050 millones de pesos menos que el año pasado. Los recursos federales están disminuidos de manera importante en el Estado. ¿Qué se está haciendo al respecto? El siguiente gobernador va a recibir una deuda superior a los 20.000 millones de pesos. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el margen de maniobra que va a tener para cumplir todas las promesas que vaya a hacer? Y en función de esto, estamos hablando de función de deuda, en función del margen de maniobra, en la posibilidad realmente de cumplir con los compromisos que pueda estar adquiriendo. Y obviamente también es importante que tanto los electores como las personas los analistas, los que de una u otra forma estamos involucrados en este tema, los comunicadores importantes como Lina y como tú, Francisco, de alguna u otra forma poner los puntos sobre las IES en el tema de los cómo. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, me llama la atención ahorita, hacía bote pronto, ahorita checando una propuesta, por ejemplo, que anunció hace ratito, el candidato Ernesto Gándara, por ejemplo, dice, daremos apoyo a las pequeñas empresas para que paguen mejor a sus empleados. Pues, ¿quién podría estar en contra de una idea como esta? Obviamente, pues suena lógico, suena algo importante para poderse realizar, pero la pregunta sería, ¿cómo? ¿De dónde se obtendrían los recursos? ¿De qué secretaría se obtendrían los recursos? Y sobre todo, lo más importante, para poder hacer cosas se necesitan recursos, y ningún candidato al día de hoy, y obviamente va a ser muy importante de cara hacia los próximos días, que diga cuáles van a ser las fuentes de recursos de las cuales el gobierno del Estado va a dar un extra para poder empezar a obtener mayores recursos para poder cumplir con tantos compromisos y con tantas carencias y necesidades que tiene el Estado. Creo que empezar en los cómo, en cada una de las áreas, en cada una de las secretarías, economía, desarrollo social, salud, seguridad pública, estamos hablando de recursos limitados, y obviamente estamos hablando de que tienen que entrarse a un tema también de un redimensionamiento también del gobierno estatal. Nadie me ha comentado al respecto todavía, hablar de un redimensionamiento del gobierno estatal en el que predomine el tema de atención digital, en el que predomine otro tipo de optimización en el quehacer gubernamental, forzosamente va a conllevar, por ejemplo, a la reducción de la plantilla laboral. Nadie está comentando al respecto, que eso obviamente es una necesidad también importante. Hay secretarías que evidentemente no tienen ya ahorita la razón de tener el tamaño que tienen algunas de ellas. Hay unas que evidentemente pudieran fácilmente desaparecer o cambiar de importancia en el organigrama, y creo que por lo mismo entonces hay un margen importante también ahí de información que se tiene que dar de manera específica en los cómo, en cada una de las áreas importantes del gobierno, que obviamente pues tienen que entrarle a esos datos, y creo que es importante el estar pendiente de ese tipo de detalles. Pues sí, efectivamente, en estos días, así es, el candidato de la alianza, Ernesto Gándara, bueno, al menos de los que yo me he dado cuenta, hay dos programas que ya anunció. Uno, se trata del apoyo a las mujeres jefas de familia que queden sin empleo. Y el otro, el que tú acabas de comentar, Jesús, donde dice que para apoyar a los jóvenes, que va a dar un apoyo a las empresas pequeñas y medianas que den la oportunidad por primera vez de trabajar a los jóvenes. Pero bien lo dices, ambos programas requieren de un presupuesto que no sabemos de dónde vendrá. Exacto, que ahorita básicamente el gobierno tiene menos recursos, entonces el tema es si toma recursos para un programa, se lo quita a otro programa. Entonces básicamente estamos hablando de que mientras no se hable de una estrategia específica de los candidatos para aumentar la cantidad de recursos, prácticamente es jalar la cobija de un lado para otro, y prácticamente ahí es donde esos detalles específicos son los que todavía no nos dicen cómo, y creo que es importante el que seamos muy puntuales cuando se dan ese tipo de propuestas, decirle, bueno, ¿y de dónde van a venir el presupuesto? ¿No? Claro. Creo que Efraín debe tener también su percepción en materia de esto. ¿Qué tan viable es o cuál ha sido la repercusión que han tenido en este contexto hacia el electorado, hacia esa estrategia que traen cada uno de los respectivos candidatos, y sobre todo partiendo de realidades como esto que exponía ahorita Jesús?
que lo hacía muy bien en materia de presupuestos, lo que hay, lo que van a recibir y de dónde, pues de dónde, cómo va a ser, porque es muy fácil pues bajar el cielo y las estrellas, ¿no? Y a la hora de la hora, pues tenemos los resultados en muchos de los contextos, ya sea municipal, ya sea estatal o federal, siempre le quedan debiendo al electorado. ¿Tú qué opinas de esto, Efraín? ¿Convencen? Claro que sí. Primero quisiera responder a la pregunta que hizo Francisco hace un momento en cuanto a Ricardo Bus, dónde se situaba, dónde se ubicaba Ricardo. ¿Sí? Ricardo viene representando la tercera vía o un partido, viene a través de un partido emergente. Trae una narrativa de un candidato ciudadano. Ahorita su posicionamiento y su ubicación de intención del voto fluctúa entre 8-12% aproximadamente en ese rango, y ha habido casas encuestadoras como Voz y Votos que lo consideran 17%. Suponiendo que esté en el mínimo que se ha manejado, que son 8%, crezca en los próximos meses, en los próximos 3 meses, 3 puntos porcentuales por mes, estamos hablando de que terminaría en un 17%. Entonces, en un momento dado, en análisis previos, planteé la posibilidad de que esta elección se fuera a tercios. Y cuando estoy hablando de tercios, no estoy hablando de que se vayan a un empate técnico entre los tres. Estoy hablando que 3 actores políticos iban a ser los principales en este proceso electoral, y creo que así se está dando. La política es dinámica y no sabemos lo que pueda suceder de aquí al final de la elección, al día de la jornada electoral, pero esos son los números. En lo que me preguntaban ahorita y en alusión a lo que hablaba Jesús, algo muy importante en una campaña es, dentro de la oferta política, debe ser la propuesta. ¿Qué propuesta traes por cada tema? El tema de seguridad, el tema de salud, el tema de economía. Hacían referencia a la propuesta que ha hecho Ernesto Gándara. Quiero decir algo muy importante a todo tu auditorio. En una campaña política electoral es muy difícil profundizar en las propuestas. Y ahí entra la estrategia de comunicación política. ¿Cómo haces una propuesta general que se posicione y que realmente conecte con la gente? Y eso es desde el punto de vista de mercadotecnia política, desde el punto de vista de estrategia de comunicación política y estrategia política electoral. Pero desde el punto de vista técnico, que es el que hacía referencia ahorita Jesús, que es muy importante, toda propuesta de cualquier candidato debe ser viable y factible. Los asesores que traigan en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, deben cuidar mucho los parámetros de la viabilidad y la factibilidad de las propuestas. Y deben de tener, obviamente, aparte del diagnóstico, tener precisamente de dónde van a salir las fuentes de financiamiento. ¿Cómo se va a presupuestar? ¿Cuál va a ser la programación? Porque efectivamente, como lo decía Jesús, cada vez hay menos dinero en el país, ya en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y ya ni se diga en los municipios. Entonces, la administración económica y financiera pues, tiende a tener un presupuesto cada vez menor. Entonces, ahorita la propuesta general es cómo hacemos más con menos. Eso es lo que tendrían que plantear los candidatos. El cómo hacerlo, creo que depende mucho de los grupos de enfoque, de los segmentos de población a quien va destinado la narrativa y el discurso. Habrá reuniones que los candidatos podrán exponer, por ejemplo, ante la Asociación de Economistas y podrán profundizar en el tema, pero en el ciudadano común no puedes hablar de macroeconomía y microeconomía y hablar sobre términos de administración pública y de presupuesto muy específicos porque no lo van a entender. Lo van a entender aquellos que tengan cierto grado de escolaridad, cierto conocimiento, experiencia en esas áreas o gente que ha trabajado o que se especializa. Pero el común del electorado, el ciudadano común, no entiende. Por ejemplo, Alfonso Durazo escribió o ofertó un libro donde ahí viene todas sus propuestas, Sonora 2021. Mi pregunta es, ¿cuántos ciudadanos en Sonora van a leer ese libro para conocer la propuesta de Alfonso Durazo?
Me es difícil darles una respuesta positiva al respecto, porque no creo. En primer lugar, la tendencia ahorita, en el siglo XXI, es que la gente cada vez lee menos. Entonces, ¿cómo dices en un mensaje, cómo convences a la ciudadanía del electorado? Con pocas palabras. Esa es lo que va a ser la diferencia en esta campaña política electoral y en las campañas que ya son un hecho, que se rompe con el esquema de las campañas tradicionales en el siglo XXI. Tecnología, estamos en la era digital y en la era de la economía del conocimiento. Conjuntándose esas dos eras, ¿cómo puedes llevar una campaña electoral en esta era, en este siglo XXI, con la pandemia a un lado? Eso es lo que va a hacer la diferencia entre un candidato y otro. Pues sí, en eso tienes toda la razón, Efraín, porque ahorita son dos propuestas muy concretas, independientemente de dónde vaya a venir el presupuesto, pero ya la gente se le ha quedado en la cabeza, en la mente, estas dos propuestas. Las mujeres, jefas de familia, que queden sin chamba, van a tener apoyo del gobierno para salir adelante, no sabemos cuántos meses. Y aquellas pequeñas empresas que den la oportunidad a los jóvenes de su primer trabajo. Va a haber también apoyo y creo que ahí hablaban de un apoyo de unos meses, 10, 12 meses, tal vez un año, pero son dos propuestas muy concretas para las mujeres y para los jóvenes. De eso no hay la menor duda. Además, yo creo que en esto todos estamos de acuerdo. Hubo un pronunciamiento también del candidato de la alianza donde dice que el gobierno debe ser facilitador de la generación de empleo y de las inversiones. A veces se nos olvida eso, debe facilitar. Sonora es una región, y lo sabemos muy bien, privilegiada. Somos un estado fronterizo con el país, el socio comercial más importante de México, la economía más grande del mundo. Tenemos mar, tenemos una infraestructura carretera que nos permite cruzar las fronteras, internarnos al centro del país. Pero también ahí hay que reconocerlo, pues el gobierno le ha faltado promover la inversión y ser, como dicen, facilitador para poder alentar la inversión, tanto local como nacional. ¿Cómo lo ves tú, Jesús, que eres especialista en esto? Y por supuesto, Francisco, es muy, muy importante la forma como lo planteas y eso precisamente conlleva de una u otra forma también una forma como también al electorado se le puede transmitir también ese va a llamar, ese contraste, como comentaba hace rato Efraín, en el sentido precisamente de contrastar también resultados, avances. Y yo creo que también un contraste muy importante que de una u otra forma también se va a ir tocando un poquito más durante los próximos días, va a ser el contraste precisamente con el gobierno actual. El gobierno estatal actual evidentemente ha sido un gobierno gris, un gobierno que nunca realmente transmitió una identidad de gobierno clara, que realmente nunca mostró los avances y estuvo muy por debajo de las expectativas que se esperaba. Económicamente no hubo un avance significativo, prácticamente no hubo líneas en diferentes áreas de gobierno que hablaran de una modernización. Entonces quedó mucho, definitivamente mucho de ver un gobierno tan gris como el de Claudio Pavlovich, y en ese sentido es importante que cada uno de los candidatos haga contrastes precisamente en cada una de las áreas en las que no se avanzó, precisamente con cosas que se van a cambiar o que se propondrían cambiar y cosas que de alguna u otra forma, quizás alguna que otra cosa rescatable que pudiera haber, el tema tan llevado y tan traído de la Comisión Sonora Arizona, por ejemplo, el tema que es uno de los temas rescatables probablemente de esto, que obviamente no es algo nuevo, es algo que ya tiene tiempo trabajándose, pero que pudiera ser algunos temas rescatables con el tema de capacidad de inversiones en los temas precisamente de tecnología, que sería sumamente interesante, pero creo que hay mucho, mucho por contrastar ahí y ahí creo que los candidatos también tienen mucho que decir al respecto. Obviamente, habrá candidatos que serán un poquito más sueltos en ese contraste con respecto a los avances o retrocesos del gobierno actual, quizás por su propio estilo de manejarse de Ernesto Gándara, que es un poco, no le gusta a lo mejor confrontar a veces cierto tipo de situaciones, quizás a lo mejor es un poquito más incómodo para él el hacer este tipo de contrastes. Alfonso probablemente de alguna otra forma ya lo ha hecho en el sentido de contrastar, quizás no de manera específica el tema de áreas específicas, pero sí, por ejemplo, hablar de grupos políticos que
que llevan mucho tiempo trabajando, participando en el gobierno estatal. Entonces creo que el tema obviamente del contraste precisamente hacia el gobierno actual creo que va a ser importante de cara a los próximos días. Creo que también de alguna otra forma es algo que la ciudadanía puede de alguna otra forma, como bien comentaba Efraín, tenerlo un poco más fácil, que pueda entenderlo de esa forma. Y quizás ahí obviamente lo importante al final de la ciudadanía es de que sí se involucra un poquito más allá de los propios mensajes que le transmiten los candidatos. Creo que es importante que investiguen un poquito más el tema de trayectorias, que contrasten obviamente resultados en las responsabilidades que han estado previamente y que obviamente también pues, no se dejen ir nada más con las campañas negras o lo superfluo que puede ser muchas veces las campañas políticas y más, como ahorita bien comentaba ahorita Efraín, pues estamos hablando de una situación completamente inédita en la que habrá muchos menos o muy pocos eventos públicos, no habrá eventos en las colonias como anteriormente era algo común, ya no tendremos esto y prácticamente estamos viendo que ahorita sería algo muy digital, mucho focalizado en redes sociales e internet y en ese sentido obviamente estamos hablando de que habrá una saturación de información, de pronto los electores quizás se abrumen de tanta información, fake news, campañas negras y por ahí todavía se perderán a lo mejor algún tema de propuesta. Así que la creatividad de los propios estrategas digitales de los candidatos para poder de alguna u otra manera sobresaltar las propuestas sobre estas campañas negras, creo que va a ser muy interesante y ahí Efraín tiene mucha experiencia ahí que nos puede comentar de cómo quizás ahí los electores puedan de alguna otra forma resaltar la parte propositiva de la parte negativa, ¿no? Claro. Antes de que nos responda Efraín, quiero hacerle una pregunta. Creo que por ahí se escucha un bajo el audio, me decían por ahí en la audiencia, Francisco, para aquellos que estén muy retirados del micrófono. Pero sí quiero preguntarle, para que cheque estén bien el mensaje. Por ejemplo, en este acercamiento que tuvimos con uno de los candidatos, concretamente con el de Movimiento Ciudadano, en sus respuestas aún fue un poquito más adelante y me dice que sería muy importante, y esto podría permear en el ambiente, cuando ya se presenten los debates en los respectivos candidatos. Dice, qué lástima que van a ser solo 2 los que tiene aprobados el Consejo Estatal Electoral. Sin embargo, él convocó, dice, pero ustedes como medios, los medios de comunicación pueden convocar también a su propio debate, invitar a los candidatos. Y a mí en lo particular, dijo Ricardo Bush, yo estoy dispuesto a tener los debates que se presentan para que la gente tenga una opinión más cercana en cuanto a la respuesta y el sustento, el soporte de cada uno de los candidatos, que realmente se perciba el convencimiento de que ellos pretenden. ¿Tú consideras, Efraín, que realmente esto, y tú también, Jesús, en cuanto a la participación de ellos, más lejos del golpeteo que acostumbra darse, que se sacan hasta la historia y todo el álbum, ¿no?, de los personajes que integran la familia? Yo creo que llevándolo la sustancia de lo que realmente pretenden venderle a la clientela electoral, ¿tú crees que esto permea? ¿Ustedes qué opinan los tres? Efraín. Mira, creo que la propuesta sería es lo idóneo siempre en cualquier campaña política electoral. Es el deber ser, la propuesta. Esto es lo que desearía o lo que sería lo idóneo, la idoneidad. Pero la realidad supera porque en una campaña política electoral, voy a hacer el comparativo, es como cuando un matrimonio se casan y la vida va a ser lo más feliz y la realidad es que te lleva a situaciones donde tal vez aquello que te habían planteado no sea como realmente lo desearías. Y finalmente la pareja va adaptándose y lo mismo sucede en una campaña política electoral. El ciudadano y los candidatos ambos deben de adaptarse a cada momento y en cada punto de inflexión histórico. En el caso de Sonora, creo que estamos ahorita, acaba de pasar la primera semana, ya hay propuestas generales. Conforme vaya avanzando, van a ir dándose propuestas más específicas, más concretas, y creo que se van a ir respondiendo esto que planteabas hace un momento, Jesús, el cómo lo van a hacer. Creo que tarde o temprano sí van a surgir esas respuestas de cómo. Cada equipo de campaña, cada candidato trae su estrategia y sabrá cuándo hacerlo y cuándo no, y cómo hacerlo. Cada quien tendrá su forma de responder a los cómo.
pero creo que esta es la primera etapa, la primera semana, estamos en la segunda semana de la campaña, y creo que lo más importante es que ya empiecen a surgir las propuestas generales. Sí, sin duda alguna, sí ha predominado campañas negras durante estos días de los primeros días de campaña política electoral, pero hay que también hacer el contraste en cuanto a las propuestas. También hay propuestas de todos los candidatos. Y yo creo que también es una labor de todos los actores políticos, de los líderes de opinión, de los medios de comunicación, de los comunicadores, de los analistas políticos, de los consultores, de todos los que estamos dando información permanentemente. Tenemos una responsabilidad social ante la ciudadanía de resaltar las propuestas de los candidatos, analizar las propuestas de los candidatos. Estamos ahorita en esta primera etapa. Yo con esto cerraría en cuanto a la pregunta que me hacían Lina, Francisco y Jesús en torno a este tema. Pues sí, Efraín, hay algunas o muchas cosas que seguramente van a influir. Jesús decía ahorita de la situación del gobierno del estado, que no lo ve él muy exitoso, y seguramente también eso pues lo va a tomar en cuenta la población. No entiendo yo por qué entonces o por qué la gobernadora sale también evaluada, y creo que también habría o habrá de influir el ejercicio del gobierno federal, que todo el mundo sabe cómo ha recortado los presupuestos, no solamente a los gobiernos estatales, sino también a los gobiernos municipales, como el programa de fortalecimiento a la seguridad pública, que al final de cuentas, cuando el recurso no llega a los municipios, es el que más afecta a la gente. Ahora, esa percepción de los gobiernos, tanto del Estado como del gobierno federal, ¿qué tanto puede influir a la hora de votar? Esto tiene una gran influencia. Yo creo que una de las asignaturas pendientes, tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal, sin lugar a dudas, es el tema municipal. Los municipios, como nunca, están desprotegidos, están prácticamente a su suerte en el tema de apoyo económico. La federación, obviamente, con la situación como se está planteando en este momento, de centralizar tanto el gasto, obviamente pues los municipios cada día sufren más, y el Estado evidentemente pues también ha descuidado la parte municipal. De una u otra forma, ahorita que comentabas el tema de las encuestas, también de percepción, ahorita que hablabas del tema de la gobernadora, pues ahí sí. Efraín, como bien comenta, hay veces que hay encuestas a la carta, ¿no? Y quizás esa sea quizás la razón por la que de pronto sale aparentemente bien la gobernadora a nivel nacional. Pero bueno, sí, por ejemplo, en el tema precisamente que hablábamos de las prioridades del gobierno estatal y que no son definitivamente los municipios, simplemente para muestra un botón, el tema, por ejemplo, de lo que fue el año anterior, para lo que fue 2019 para 2020, el tema presupuestal, por ejemplo, el que el gobierno del estado ha carecido y no ha dado un redimensionamiento en su gasto público. El gobierno estatal durante todo el sexenio prácticamente gastó como si estuviéramos en época de vacas gordas, nunca previó un tema de vacas flacas como en la situación que está viviéndose en este momento. Pidió en 2019 1.300 millones de pesos de deuda adicional de largo plazo para cuestiones que finalmente era evidente que no eran prioritarias. En lugar de ajustarse el cinturón y tantas áreas gubernamentales que tienen posibilidades de generar ahorros presupuestales, no lo hizo, y obviamente llegó 2020 con la situación de la pandemia, y obviamente pues quedó evidenciado precisamente la falta de esto. Pero además de lo anterior, estamos hablando que para 2021 también tenemos una situación similar, con menos recursos federales, y obviamente tanto en 2020 como 2021 el apoyo hacia los municipios creo que ha sido completamente inexistente. Y creo yo, Francisco, coincido contigo que esa es una parte muy importante, porque los municipios se sienten abandonados. Y por lo mismo, hablando precisamente de las campañas políticas, y ahí me gustaría escuchar ahí su opinión, creo que va a ser muy importante la definición de los candidatos a las presidencias municipales. Exacto. Creo que ese es un aspecto sumamente clave, que de alguna u otra forma va a apuntalar o va a dificultar el tránsito de los principales candidatos. El tema obviamente es complicado. En el tema, por ejemplo, vemos que por el lado de Morena se han inscrito ahí, hasta parece
Lina, lo hemos platicado y que se han inscrito demasiados de pronto candidatos en un lado. Creo que no está mal que haya un juego y un manejo político de los procesos internos, pero al final que el proceso finalmente acabe obviamente a buen puerto. Es un tema que va a ser muy interesante cómo terminan esas situaciones municipales en el tema de Morena y en el tema de la alianza de PRI, PAN, PRD, pues obviamente también interesante porque estamos hablando de intereses muy focalizados del PAN, del PRI, del PRD, Claro. y que obviamente cada quien quiere agua para su molino, y en función de eso va a ser muy interesante las definiciones de las candidaturas en los municipios, porque eso va a ayudar a los candidatos o les va a... ¿Por qué? Porque al final, para los ciudadanos, es el más cercano, es el candidato a la presidencia municipal. El tema del gobernador sí es importante, pero el que sienten cercano, el que básicamente es el tema local, que lo ven como algo importante, pues obviamente es el tema de los presidentes municipales, no tanto incluso los diputados, desafortunadamente, los cuales obviamente también son importantes, pero el tema de los candidatos municipales yo creo que es un tema importante que está prácticamente a punto de ayudar o de dificultar el tránsito de los candidatos. Pues sí, Esta semana va a esta ser, semana es una semana importante para la definición de los candidatos, tanto en la Alianza como en Morena. Y aunque Morena, pues ya sabemos que va en alianza a nivel estatal a la gubernatura, pero en las presidencias municipales en la mayoría de ellas va de manera independiente, como sería el caso de Guaymas, el eso de Guaymas. caso tal vez de Cajeme, de Navojoa y algunos otros. Yo creo que es un tema muy importante que a lo mejor la otra semana, si ya hay definiciones, valdría la pena comentarlo, Jesús, Efraín, Lina, porque efectivamente eso va a acarrear más votos o va a negar votos a los candidatos a la gobernatura. Y hay algunos municipios muy importantes, como es el caso de Hermosillo, donde aquí, pues prácticamente aquí podría definirse una gobernatura. Hablamos de que un tercio del electorado está aquí en la capital del estado, pero también hablamos del municipio de Cajeme y de otros municipios. Sonora creo que son 4 o 5 municipios que concentran aproximadamente el 80% de la lista nominal. Me refiero a Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis. ¿Cómo lo percibes tú, Lina? Pues sin duda va a ser importante estas próximas semanas, estas dos, ya cuando se han empezado a definir cuáles son los candidatos, pero también pues no perderíamos de vista los municipios que están dirigidos por administraciones municipales de Morena, de 4T, pues ya sea la alianza esa que tuvieron, y si van independientes o no, basará mucho el resultado que se ha presentado en esos municipios, como es el caso de Navojoa, de Cajeme y de Guaymas y hasta de Hermosillo también, porque no todo está al 100%, ¿no? Vamos a ver qué tanto es el resultado y si tendrá repercusión o no esas acciones de una administración accidental y desastrosa, ¿no? En el ojo del huracán. Pero también es importante lo que va a decidir, lo que va a definir finalmente la alianza que encabeza Ernesto Gándara, porque todavía están por ahí los desacuerdos, a los mismos encontronazos que hay en Morena con el PT y con los otros partidos, es lo mismo que se refleja en la candidatura de Ernesto Gándara y en esta alianza con el Partido de Acción Nacional y con el PRD, ¿no? Todavía pues hay algunos elementos que subsanar en sus equipos. Lo comentábamos anteriormente en una de mis opiniones, que eso va a ser muy importante porque están fijándose mucho en los actores políticos, en los operadores políticos, en los que van a estar cercanamente a esas candidaturas locales, ¿no? Desde ahí pues, va a ser un parteaguas muy bueno conocer cómo va a ser la repercusión. Ya se va a saber a la hora de las votaciones. Mientras tanto, no cabe duda que los dos los principales sectores tienen pues un buen paquete, ¿no? Por definir y ojalá que sean acertados y de acuerdo a como lo pide el electorado, ¿no? Pues Pero sí. si no, ahí va a tener Efraín una opinión muy buena y un análisis y sobre todo un sondeo en este resultado de la próxima semana. Le va a abundar el material a Efraín, creo, Bueno, en materia de así es. encuestas. Ya comprometido, Efraín. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Un último Qué rápido. comentario, Jesús, Efraín. Y gracias por la invitación nuevamente. Y por supuesto, viene coincidiendo con Efraín. Obviamente, ese es un tema que poco a poco va a ir creciendo durante los próximos días, las próximas semanas. Obviamente, hay un tema, iba a haber un break evidente por el tema de Semana Santa.
pero evidentemente pasando Semana Santa, pasando estos días que seguramente pues van a distraerse mucho la ciudadanía, los electores, pues prácticamente tienen que echar toda la carne al asador los candidatos, porque es poco el tiempo realmente, es muy poco el tiempo para lo que sería llegar a la jornada electoral, así que prácticamente tienen que echarle toda la carne al asador. Y muy importante lo que comentaba Lina en el tema precisamente de los debates. Si bien hay 2 debates de manera oficial, creo que va a ser importante de que a través de medios de comunicación, a través de personajes como ustedes que están inmiscuidos en el quehacer periodístico diario, creo que de alguna u otra forma va a ser importante el poderlos a lo mejor invitar a que debatan y contrasten ideas sobre temas específicos, sobre el tema, como decimos, de economía, de seguridad, el tema de salud, del tema de corrupción. Creo que va a ser muy interesante el poder contrastar los candidatos en ese tipo de ejercicios, que invariablemente tendrá que haber más que lo que solía haber por el tema de que ahora todo será muy digital, ¿no? Muy bien, Efraín. Quisiera terminar en conclusión que la narrativa y el discurso de 2 de los candidatos, en este caso de Ernesto y de Ricardo Burs, los considero como su perfil viene siendo y su narrativa más enfocada como candidatos ciudadanos, o el discurso de Alfonso, un discurso más enfocado a lo político, y terminaría con algo muy importante. Creo que las próximas semanas, estos días, vamos a saber cómo va a ir avanzando la campaña política electoral en el sentido de las propuestas, de cómo van a ir profundizando, los ciudadanos van a ir diferenciando ya, contrastando entre un candidato y otro, pero finalmente lo más importante, y este es el mensaje que siempre lo voy a estar dando y lo estoy dando en todos los programas donde participo. La elección depende del ciudadano. Ojalá que acuda a las urnas, que participe en el proceso electoral, que escuche a las propuestas de cada uno de los candidatos para que tomen la mejor decisión. Efectivamente, la selección de candidatos a los municipios va a incidir enormemente en aportarle votos al candidato gobernador o a perjudicarle. Depende mucho en ello. El que tiene, de los 3 principales candidatos, el que tiene una ventaja en ese sentido es Ricardo Burs, porque es un solo partido político y tendrá la oportunidad de dar el perfil que él considera más competitivo. En el caso de Morena y en el caso de la alianza PRI-PAN-PRD, pues obviamente se encuentran en una circunstancia mucho más difícil. Sin embargo, hay una gran diferencia entre un bloque y otro. En la alianza PRI-PAN-PRD existe la institucionalidad. Creo que en Morena y partidos aliados no existe, porque es un partido de nueva creación. Hay personas que nunca han participado en la política, pero se registraron como candidatos a distintos cargos de elección popular. Habrá algunos que no les gusten los resultados y se vayan a su casa, otros se vayan y se sumen a un proyecto contrario, o simplemente muy pocos creo que vayan a respaldar los proyectos. Con esto cierro, mi estimada Lina, Francisco y Jesús. Un abrazo a todo el auditorio. Gracias, Efraín. Gracias, Lina, nos despedimos. ¿Perdón? Lina, Mándeme. nos despedimos. Despedimos, pues nos quedamos picados, pero nos tenemos que ir. Bueno, es que tú tienes queda abierta mucha... la invitación, ¿no?, para un debate, pues si nosotros hemos estado invitando, si ellos aceptan de nuestra parte, yo creo que de Efraín y de Jesús tampoco habría objeción, ¿no? Queda abierta aquí la posibilidad. Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos terminó. Nos vemos, Lina, nos vemos, compañeros, el próximo lunes. Hasta luego. Gracias a todos.